con la suma de estas dos cargas se calcula las dimensiones de la zapata, ¿no? Las dimensiones de la zapata. Y vamos a ver lo importante que es el correcto cálculo, ya que estas pueden llevar a que la estructura colapse, ¿no? No solamente debido por ese un mal cálculo de la zapata, también puede ser por un mal procedimiento constructivo, ¿no? A ver, vamos a ver este video. ¿Me confirman si pueden escuchar el video y para poder seguir presentando? A ver, vamos a presentar. Una gran cantidad de los colapsos en estructuras y edificaciones se producen. A ver, ¿han podido escuchar? Sí, ingeniera. Sí, escucha, ingeniera. Ya, ok. Producen a causa de errores y fallas en la estructura. También se producen a causa de errores en la fase de diseño o de ejecución. A continuación se expondrán 4 ejemplos de edificaciones reales que han colapsado debido a un mal diseño. El primer ejemplo se produjo hace apenas 2 años en Madrid. A finales de 2012 se pone en marcha la construcción de una cubierta desmontable en la Plaza de Toros de las Ventas, con objeto de utilizar el recinto para albergar otras actividades fuera de la temporada taurina. La estructura, construida en acero y aluminio con un peso total de 1.600 kN, estaba formada por 60 vigas radiales conectadas entre sí por un anillo central y arriostradas mediante perfiles de aluminio. A su vez, las vigas radiales se fijaron al graderío de la plaza mediante zapatas de hormigón armado. Una vez finalizada la construcción, durante las 48 horas de prueba, la estructura cede y se desploma debido aparentemente al viento de aquella noche. En esta imagen se puede observar la zona deformada de la estructura que provocó el colapso. No obstante, el viento que se produjo durante esas horas no superaba el valor básico de velocidad establecido por el vigente Código Técnico de la Edificación de 26 metros por segundo para la zona A, por lo que la cubierta debería haber soportado los esfuerzos provocados por el mismo. Todo indica que el fallo estuvo producido por un mal diseño del sistema de arriostramiento entre las vigas radiales, que hizo que la estructura no tuviera la estabilidad suficiente para soportar su propio peso sumado a la acción del viento. En la imagen se aprecia cómo las vigas radiales estaban arriostradas únicamente por perfiles en su parte superior e inferior. Un sistema insuficiente que no fue capaz de garantizar la estabilidad del conjunto. Aquí se ve cómo efectivamente son las vigas de arriostramiento las que han fallado. Por tanto, se puede concluir que la estructura ha colapsado debido a un error de diseño, recayendo la responsabilidad sobre el proyectista. Una posible solución habría sido incluir cruces de San Andrés en el sistema de arriostramiento, aumentando el grado de hiperestatismo del conjunto y otorgándole una correcta estabilidad. Año 1980, Hotel Hyatt Regency, Kansas City, Estados Unidos. Durante una fiesta en el hotel, el 17 de julio de 1981, unas 63 personas estaban sobre los puentes del segundo y cuarto nivel que cruzaban el lobby, cuando las pasarelas colapsaron y cayeron, causando la muerte de 114 personas e hiriendo a otras 216. Se habían construido 3 pasarelas transparentes, suspendidas en el aire. Estas colgaban de 6 varillas verticales que se agarraban a la estructura del techo y a la pasarela mediante tuercas de sujeción. Inicialmente se pensó que el desastre fue causado por sobrecarga en el puente. Según el reglamento, las pasarelas debían soportar unos 488 kilogramos por metro cuadrado, muy por encima de los 83 kilogramos metro cuadrado que estaba soportando ese mismo día. Otra hipótesis fue el fenómeno de resonancia armónica. ¿Se podría haber producido dicho fenómeno como ya sucedió 41 años atrás en el puente Tacoma Narrows? Para producir dicha resonancia, los bailarines deberían bailar a la frecuencia natural de las pasarelas. Tras realizar mediciones, se obtuvo que la frecuencia de baile estaba entre los 1.1 Hz, mientras que la frecuencia de la pasarela estaba a 7,1 Hz. En el diseño original había una sola varilla que sujetaba mediante tuercas ambas pasarelas, desde el segundo nivel hasta la estructura del techo. Durante la construcción se modificó el diseño porque el original era demasiado difícil de construir.
Pidieron entonces que se hiciera una varilla del segundo al cuarto nivel y una varilla aparte del cuarto nivel al nivel del techo. Nadie objetó el cambio y fue aprobado. Con el diseño original, el peso de las dos pasarelas se disipaba en el techo a través de las varillas. Con el diseño nuevo, el segundo nivel estaba en realidad colgando del cuarto nivel y este último colgando del techo soportando 2 veces el peso. El peso de ambos puentes desgarró la unión de una de las tuercas, cediendo las soldaduras y permitiendo que la varilla la atravesara. Sin esa unión, el peso en las tuercas cercanas se multiplicó y también se desgarraron. Los esfuerzos se concentraron en los laterales de los perfiles, produciendo así el colapso. Con el propio peso de las pasarelas, los perfiles ya comenzaban a deformarse. Con las personas que había ese día en la pasarela, la carga llegó a las 9 toneladas. En las pruebas se vio que a los 8.255 kilos se quebró por completo y la varilla atravesó la soldadura, causando así el desastre. El informe final concluye que los puntos de sujeción soportaban tan solo 1/3 del peso mínimo establecido por el reglamento. El gerente de la empresa de ingeniería que diseñó el Hyatt, Jacques de Guillaume, es el principal responsable por aprobar el nuevo diseño de 2 varillas sin realizar los cálculos pertinentes. Posibles soluciones serían haber seguido el sistema original, pero con cálculos realizados correctamente, para que soportaran la suficiente carga, o simplemente no haber hecho las pasarelas colgantes, sino mediante pilares apoyados en el logo. Este desastre cambió el reglamento de Kansas City para siempre, que ahora exige que todos los cálculos de resistencia y carga sean revisados por un ingeniero designado por la ciudad. Además, la sociedad de ingenieros cambió sus normas para dejar claro que los ingenieros son responsables de los planos que llevan su firma. Como resultado de este desastre, los familiares de las víctimas y los heridos fueron indemnizados con un total de $140 millones. Singapur está situada al sur de la península de Malasia. Con 707,1 kilómetros cuadrados, es el país más pequeño del sudeste asiático. Su territorio ha crecido constantemente con tierra ganadas al mar. Situado a más de 6 kilómetros del centro, se encuentra el Hotel New World, que fue construido en el año 1971. Se trata de un edificio de 6 plantas con un garaje subterráneo. Lo sustentan 36 pilares de hormigón reforzado. Las plantas se distribuyen de la siguiente forma. En el sótano está situado el aparcamiento. En la planta baja hay un banco. El primer piso lo ocupa una discoteca. El resto del edificio lo conforma el hotel. El edificio mide aproximadamente 24 metros de altura en total. El día 15 de marzo de 1986, todo el edificio se derrumbó. En el incidente, 33 personas perdieron la vida y 17 resultaron heridas y sepultadas por los escombros. Tras la caída del edificio, se realizaron estudios para descubrir el motivo por el cual el edificio se vino completamente abajo en unos 60 segundos. El primer caso que se estudió fue un fallo por la parte de los materiales elegidos en la construcción, como puede ser la mezcla realizada para el hormigón. Se extrajeron muestras de hormigón de los pilares para someter a diversos ensayos de resistencia, así como su composición, llegando a la conclusión de que los pilares cumplían la normativa internacional de seguridad y por lo tanto no se trataba de un fallo de construcción. El siguiente caso a estudiar fue la tierra sobre la que se construyó el edificio. Se trataba de un terreno pantanoso drenado, como en la mayor parte de Singapur, y por ello no estaría preparado para soportar un edificio de 6 plantas. Se buscaron grietas en los cimientos de la estructura a causa del movimiento de la misma por la inestabilidad del suelo, y no se encontraron. El último caso fue comprobar los cálculos del edificio. Se sabe que a lo largo de los años se fueron añadiendo elementos que aumentaron el peso del edificio, como son una caja fuerte por parte del banco, 3 torres de aire acondicionado en el tejado, un revestimiento de la fachada con losas de cerámica, en total unas 100 toneladas adicionales. Estudiando detenidamente los cálculos, se descubrió que la estructura había sido diseñada teniendo en cuenta la sobrecarga de uso, pero no el peso propio del edificio. Por tanto, los pilares no eran capaces de soportar el peso del edificio. Por ello, en el transcurso de los 15 años que el edificio tenía, se habían producido grietas internas en los pilares, imperceptibles a simple vista, que al final acabaron cediendo, provocando así el derrumbamiento del edificio.
El pilar 26 se agrieta primero y se empieza a trasladar la carga a los pilares de su alrededor. El pilar 32 se fractura ya que es incapaz de soportar el peso adicional. El pilar 30 también comienza a fracturarse. Cuando los tres pilares fallan, la estructura empieza a hundirse rápidamente. Lógicamente, la solución que habría evitado el desafortunado incidente habría sido tener en cuenta el peso propio del edificio para los cálculos estructurales. El edificio Space, o lo que queda de él, está situado en la ciudad de Medellín, Colombia. El colapso del edificio Space se produjo la noche del 12 de octubre de 2013, cuando la torre 6 del edificio Space se derrumbó. 11 personas resultaron muertas. El 20 de enero de 2014, los ingenieros civiles de la Universidad de los Andes, encabezados por Eduardo Valencia, determinaron que el edificio se demoliera parcialmente, puesto que las condiciones de desnivel en que se encontraba el terreno podría colapsar toda la estructura en meses, de igual forma en que se originó el derrumbe de la Torre 6 de la ciudad residencial. El 27 de febrero de 2014, la Torre 5 del edificio Space fue demolida con éxito, pero no se cumplieron los mecanismos necesarios para la demolición completa de la estructura. Actualmente sigue sin demolerse el resto de la estructura, pero siguen adelante con el proyecto del derrumbe total. Al principio, el edificio solo contaba con 5 fases, pero en el último momento se decidió ampliar una fase más, la fase 6. Este edificio no era el conjunto de 6 torres, era una sola torre construida en 6 etapas. Como se puede ver en la imagen, se trata de un esquema estructural. En color rojo se aprecian las columnas que tienen dimensiones insuficientes inclusive para las cargas de servicio. Los tramos de columnas de color azul, cian, verde, amarillo y magenta son los que necesitaban un área de acero mayor que el mínimo de la norma. Es importante recordar que el 97% de las columnas tenía una sección de 150 por 20 centímetros y un refuerzo longitudinal conformado por 8 barras de 5/8 partes de pulgada y 10 de media pulgada, para un área de acero de 28,82 centímetros cuadrados por columna. Es decir, que el área de acero representa el 0,96%, menor que el 1% establecido como mínimo en la norma, del área de la columna. En esta imagen podemos ver el chequeo de un tramo en rojo de una columna del esquema anterior y podemos observar que las columnas fallan por pandeo local ante las solas cargas de servicio. Solamente las cargas de servicio generaban una compresión de 621,82 toneladas. La columna se vuelve inestable a partir de una carga-compresión de 614 toneladas, carga crítica. Para esta sección de columna no existe acero longitudinal o transversal suficiente. El momento en el sentido débil de la columna es de magnitud considerable, 357,04 toneladas por metro, en relación con el ancho de 20 centímetros de la columna. La solución es haber cumplido la normativa en el diseño del edificio. Hace muy pocos días, el edificio Calasania, edificado en la misma ciudad por la misma constructora y con un diseño similar al Space, ha sido evacuado tras haber encontrado grietas y fallas en la estructura. También se han determinado fallos en el diseño. Bien, eso es lo que, bueno, lo importante, ¿no? Y para que puedan apreciar lo importante que puede llegar a ser el diseño, el diseño, ¿no? Una de las edificaciones, vimos casi en la parte final de que ha colapsado debido a que no se han realizado adecuadamente el diseño de la cimentación, porque solamente habían sido calculados para la sobrecarga que esta edificación lleva y no habían considerado el peso propio de la estructura, ¿no? Entonces, por eso es que la zapata ha superado la carga a la cual estaba diseñado y ha colapsado, ¿no? En otra edificación ya vimos de que eh, había sido diseñada adecuadamente la edificación, sin embargo, eh, se han construido pisos adicionales y los usos de suelos o los usos de los pisos, ¿no? Que un ejemplo, digamos que uno de los pisos había sido construido para oficinas
y lo hayan hecho una discoteca o lo hayan hecho un gimnasio, entonces ese tipo de usos cambian, ¿no? Y la sobrecarga, por ende, aumenta, ¿no? Entonces, el movimiento de las personas en una oficina no va a ser el mismo al peso de las maquinarias para los gimnasios, y en una discoteca, pues a la gran cantidad de afluencia de personas que se concentran, ¿no? Y por ende, la sobrecarga es mucho mayor también. Entonces, por eso es que algunas de estas edificaciones habían colapsado. Bien, ahora vamos a ver el tema de empuje de suelos. Bien, la figura aquí podemos ver, es muy importante realizar un buen cálculo y tener en consideración el empuje que va a estar sujeto un muro de contención, ¿no? Aquí en esta imagen podemos ver que tenemos aquí efectivamente un muro de contención, pero está hecho de ladrillos, ¿no? O podría ser de gaviones, ¿no? Los gaviones son comodados, pero son grandes, formados con los que están compuestos de, en este caso, de rocas o piedras, y bueno, están envueltos con una malla, ¿no? Estos gaviones, ya les había indicado anteriormente, en cuanto para soportar y para evitar los desplazamientos de suelos, en el caso de que no haya mucho desplazamiento y los suelos, o en este caso a los costados de los ríos, se ponen por lo general los gaviones para soportar el empuje del agua. Esto lo pueden encontrar en Macafer. Ahí tenemos diversas metodologías empleadas, y pueden identificar ahí algunos ejemplos, ¿no? Algunas aplicaciones en la página de Macafer. Macafer también, ahora que están ustedes en vía online, ingresen a la página de Facebook de Macafer y ahí les va a indicar, pues, ¿no? Qué días hacen sus charlas. Todas las charlas que ahí realizan son gratuitas, y explican, ¿no? Cada una de las aplicaciones, de los materiales que ellos usan. Bien, en este caso, el empuje del suelo ya ha superado la estructura, posiblemente la estructura a la cual ha estado soportando este suelo o este empuje, ya ha colapsado o ya ha superado su tiempo de vida útil, ¿no? Entonces ya es por eso que ha cedido, ¿no? Y acá, por decir, ¿no? Esto por lo general podemos encontrar en carreteras. Siempre aquí, Huánuco a Tingumaría o Huánuco a Lima, tenemos el problema de deslizamiento de suelos, ¿no? O también desprendimiento de rocas. Y de aquí a Lima, muchas veces se han desprendido las rocas y hasta ha habido accidentes, ¿no? ¿Por qué? Porque ha caído en un vehículo en movimiento y esto ha tenido pasajeros, se han resultado accidentados. Miren, aquí tenemos una imagen en la cual tenemos un muro de contención. Esta es la forma en la cual actúa un muro de contención. Al lado derecho podemos ver una persona inclinada y al lado izquierdo podemos ver a otra persona que está sosteniendo el peso de esta persona. Entonces el muro de contención lo que hace es sostener el peso de todo el suelo que va a ceder en este caso, ¿no? El que está aquí en el corte de la parte blanca. Lo otro que tenemos que tener en cuenta en los muros de contención, ustedes van a ver específicamente el diseño de muro de contención en el curso de concreto armado, más adelante. También se tiene que tener en cuenta el factor del agua, el nivel freático. En todos los muros de contención se ponen o se colocan lo que son los llorones, ¿no? Estos llorones te sirven como un drenaje. ¿Para qué? Para que el agua no se empose en nuestro muro de contención y esto afecta, pues, ¿no? Si es que se queda empozado por un buen tiempo, afecta a la estructura, al concreto y al acero, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que podemos ver, ¿no? Los llorones, a través de los llorones,
sale el agua, ¿no? El agua del nivel freático, lo cual está expuesto, ¿no? Y estos son, bueno, para poder realizar la construcción de la zapata, nuestro terreno también tiene que estar seco, y no tiene que estar, repleto de agua, ¿no? Entonces, se, se extrae el agua con este sistema, ¿no? Con bombas. Aquí tenemos otro muro de contención. Anteriormente hemos visto muros de contención para tierra, en caso de terrenos, lo que también podría ser, claro, en el caso de terreno o en el caso de una vivienda, ¿no? Para poder construir cualquier tipo de edificación es necesario de tengamos una edificación en el caso de que construyamos zapatas a gran profundidad. En este caso, el muro de contención nos sirve para soportar agua, ¿no? Todo el agua que está circulando está soportando. Estos muros de contención, en este caso, está aplicada para el área de hidráulica, ¿no? Esta área de hidráulica, acá puede ingresar el agua. Aquí este es un río, se pueden visualizar. Y puede ingresar aquí el agua, ¿no? Para que pueda ser captada y distribuida. Previamente, se le tiene que tratar al agua, ¿no? Para que pueda ser potable en este caso. Y también tenemos que el muro de contención está soportando el peso del agua. Miren, todo este peso del agua. En proyectos de ingeniería civil es muy común tener que contener los empujes del suelo, ya sea en cortes de terreno o en excavaciones a las cuales tenemos gran profundidad, ¿no? Entonces tenemos que retener o contener las paredes de esta excavación. ¿Para qué? Para que no se caigan y así, si por decir tenemos un personal ahí que está trabajando al fondo en la excavación, para que no pueda ser accidentado, ¿no? Y también en estabilidad de taludes, ¿no? En estabilidad de taludes también es importante. Es necesario estimar estos empujes para poder diseñar las estructuras de contención. Tenemos tres situaciones para poder diseñar un muro de contención. En excavaciones, o no solamente muros de contención, sino para poder tener en cuenta los empujes del suelo. En excavaciones, ¿no? Tenemos un empuje del suelo que va a querer ceder, entonces esto tenemos que retener. En excavaciones es necesario distinguir las estructuras de contención temporales de las permanentes. La estabilidad debe de mantenerse en todas las etapas. El control de deformaciones es por lo general el problema más importante en la práctica. Y los problemas asociados a la napa o al nivel freático. Nosotros a la napa lo conocemos como nivel freático también. En cuanto a muros de contención, ¿no? Los empujes para muros de contención. Tienes que tener en cuenta que el relleno tiene que ser especificado y la compactación y el drenaje para muros de contención son aspectos muy importantes. La otra situación en la cual vamos a tener empuje de suelos es en la estabilización de taludes para carreteras, ¿no? Podría ser. En cuanto a empujes de tierra, la presión del terreno sobre un muro está fuertemente condicionado por la deformabilidad del muro. Si el muro y el terreno sobre el que se fundan son tales que las deformaciones son prácticamente nulas, se ve el caso de empuje en reposo. Entonces, ¿cuándo vamos a tener empuje en reposo? Cuando el muro de contención y el terreno, entre estos dos elementos, entre el muro de contención y el terreno, no vamos a tener deformaciones, ¿no? Entonces, no se va a deslizar, no se va a deformar nuestro muro, no se va a inclinar, va a ser prácticamente nulo. Ese se llama empuje en reposo. La siguiente, el siguiente caso de empujes es cuando el muro se desplaza, permitiendo la expansión lateral del suelo. En este caso ya se produce una falla por corte del suelo retenido y se crea una cuña. El empuje disminuye desde el valor del empuje al reposo hasta el denominado valor del empuje activo.
En este caso, vamos a tener un empuje activo cuando nuestro muro se desplaza, perdiendo la expansión lateral del suelo. Y se produce una falla por corte y se crea una pequeña cuña, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a tener un pequeño desplazamiento, ¿no? Este desplazamiento es el valor mínimo posible del empuje. Se llama empuje activo, ¿no? A todo esto. Y si en cambio, si se aplican fuerzas al muro de forma que este empuje al relleno, la falla se produce mediante una cuña mucho más amplia, ¿no? En cambio, aquí al inicio, o en el caso del empuje activo, no estamos aplicando fuerzas, pero nuestro muro se desplaza. Tiene una expansión lateral y se crea una pequeña cuña. Este es en el empuje activo, pero en el empuje pasivo se aplica una fuerza al muro. Entonces, por esta fuerza, el muro empuja al relleno. La falla se produce mediante una cuña un poco más amplia, ¿no? Y este valor puede alcanzar el máximo valor del empuje, ¿no? Entonces, aquí en empuje en reposo, las deformaciones son nulas. En empuje activo, el valor que se le aplica en cuanto a empuje es el mínimo, ¿no? En cambio, en el empuje pasivo ya sería el valor máximo que se puede alcanzar con el empuje de tierras. Tenemos el caso en reposo, lo cual es el empuje en reposo, ¿no? En la cual no se cuentan con deformaciones, ¿no? Las deformaciones son nulas y no tenemos un empuje. Entonces consideremos, en este caso, el suelo de la figura inferior. Aquí podemos ver. La masa del suelo está limitada por un muro. El muro es de la sección AB. Aquí al lado izquierdo pueden identificar ustedes la letra A y B. Toda la línea trazada entre esos dos puntos es el muro de contención. Esta se extiende hasta una profundidad infinita. Un elemento de suelo localizado a una profundidad Z, la profundidad Z, y el elemento de suelo es este cuadradito achurado. Está sometido a presiones efectivas, vertical y horizontal. La presión efectiva vertical es el delta prima de 0. Y la presión efectiva horizontal es el delta prima de H. Para este caso, como el suelo está seco, no tenemos nivel freático en este caso, que esté entre el tramo A y B. Entonces, nuestra presión efectiva vertical es igual a la presión vertical. Y la presión efectiva horizontal es igual a la presión horizontal. Si el muro AB es estático, esta parte de aquí, este muro es estático, es decir, no se mueve ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, que es en el caso de reposo, no tiene ningún movimiento, la masa del suelo está en un estado de equilibrio estático. Es decir, la deformación unitaria total horizontal es igual a 0. La relación del esfuerzo efectivo horizontal respecto del esfuerzo vertical se llama coeficiente de presión de tierra en reposo, que viene a ser el K sub 0. Entonces, este K sub 0 es igual a la presión total vertical entre la presión total horizontal. Como la presión total vertical es igual al peso específico por esta altura Z, el Y por si acaso es el peso específico, sino que se ha puesto así Y porque no se ha encontrado el símbolo de peso específico. Entonces tenemos que la presión horizontal total es igual al K sub 0, que es el coeficiente de presión de tierra en reposo, por el peso específico del terreno por la altura Z. ¿Bien? Para suelos de grano grueso, el coeficiente de presión de tierras en reposo se estima por esta relación. Es igual a 1 menos el seno del ángulo de fricción drenada. Para suelos de grano fino normalmente consolidados podemos usar la siguiente ecuación,
el coeficiente de presión de tierras en reposo es igual a 0.44 más 0.42 por, ¿qué es el IP? A ver si pueden acordarse. ¿Qué viene a ser el IP? ¿No se acuerdan? El IP es el índice de plasticidad, ¿ya? Entre 100. Para arcillas preconsolidadas, el coeficiente de presión de tierras en reposo se aproxima a la siguiente ecuación, que viene a ser el K sub 0, que es el coeficiente de presión de tierra preconsolidado, igual al coeficiente de presión de tierra normalmente consolidado por raíz cuadrada, que es el OCR. El OCR viene a ser la tasa de preconsolidación. ¿Ya? Es la tasa de preconsolidación, acuérdense. Entonces, el OCR es igual a la presión de preconsolidación entre la presión de sobrecarga efectiva presente. La magnitud del K sub 0 en los suelos generalmente varía entre 0.5 y 1. ¿Ya? Entonces, por lo general vamos a tener un K sub 0 de un intervalo entre estos dos valores, con valores un poco mayores para arcilla fuertemente preconsolidadas. La figura de aquí abajo muestra la distribución de presión de tierras en reposo sobre un muro de altura H. El muro va a estar ubicado acá en el lado izquierdo. Vemos aquí una línea resaltada. Ese viene a ser el muro de contención. Y este de aquí, este triángulo, viene a ser la distribución de la presión de tierra. Este H es la altura total del muro. La fuerza total por unidad del muro, P sub 0, es igual al área de este diagrama. Es igual a 1 medio por el K sub 0, por el peso específico del suelo, por la altura de nuestro muro al cuadrado. Entonces, está sencillo. Bueno, todo este tema de empujes de suelos, ahorita recién hemos visto la teoría de caso en reposo, nos falta ver caso activo y pasivo. Es bastante sencilla esta aplicación, por si acaso. La voy a llamar lista. Bien, hasta aquí, solamente hasta aquí vamos a ver el tema de hoy. La próxima semana vamos a continuar.